Cada experiencia e interacción que sostenemos con el entorno tiene un efecto en la trama en la que estamos embebidos, pero también deja una profunda marca en nosotros. Los samskaras son esas marcas, esas impresiones que la experiencia deja en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, y se van entretejiendo en patrones conocidos de acción y de percepción. La práctica de yoga es un laboratorio en el que ponemos esos patrones a funcionar para observarlos con presencia y compasión. Desde el mat, un podcast sobre yoga, un espacio de reflexión sobre la práctica adentro y afuera del mat. Un lugar seguro que nos permita abrirnos a los interrogantes que observarnos y escuchar nuestra respiración inevitablemente comienza a sembrar en nosotros. Una nueva semana más acá. Una semanita más. Sí. Yo estoy medio enfermita, así que tengo acá mi botellita de agua porque la voz por momentos me falla, pero no quería dejar de estar acá. Muy bien. Bueno, tenemos hoy una charla que me entusiasma, que creo que puede estar linda. ¿Qué nos toca hoy? Hoy nos toca hablar de los samskaras. ¿Te acordás qué es un samskara? No. Bueno, entonces empecemos por ahí por hacer un poquito de memoria. Dale. La semana pasada habíamos hablado de los 5 kleshas, lo que Patanjali identifica como la raíz de nuestro sufrimiento. Era primero esta gran confusión entre lo que es eterno e inmutable y que se lo adjudicamos a algo que en realidad tiene una naturaleza efímera y transitoria, y que a partir de esa primera gran confusión nos hacemos como una identidad, una noción de yo, una noción de quiénes somos que termina siendo bastante pobre y que se sostiene en narrativas que de base es esto me gusta, esto lo ambiciono, esto quiero repetir y esto Lo rechazo. Bien. Y en este mecanismo vamos aferrándonos a una visión o a una manera de entender la vida o de conocer la vida que el spoiler alert es No funciona. no funciona así y por lo tanto Sufrimos. Bien. Y habíamos contado un poquito que estas raíces empiezan como a entretejer y van formando, como que se van solidificando muy en la base de nuestra identidad y van estando de fondo en nuestros britis, ¿te acordás? Esto de, ya volviendo bien para atrás, esta como actividad constante en nuestra experiencia mental. Y lo que un poquitito por encimita charlamos hacia el final de la semana pasada era que estas experiencias que tenemos van dejando marca en nosotros. Y que la buena noticia era que el yoga nos dejaba como unas marcas más copadas y que esa era un poco la intención con nuestra práctica. Entonces, en la charla de hoy me interesaba que nos metamos un poquito más ahí en profundidad en qué son estas marcas que la experiencia deja en nosotros. Y eso es lo que los yogis denominaron samskaras. Samskaras, perfecto. Marcas, entonces. Las marcas positivas, digamos. No necesariamente. Todas. Cualquier experiencia que tengamos, cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier emoción, deja huella en nosotros. Bien. Deja inscripciones. A veces lo traducen también como inscripciones, como algo de hacer ahí un sellito. Y esos sellitos, esas marcas, se van entramando en su conjunto, armando patrones. Y van, de alguna forma, como haciendo vías rápidas de acción y de toma de decisiones. Hay algo de, en este momento, cuento para percibir y ordenar el bardo que es el mundo. Necesito ordenarlo, y para ordenarlo cuento con mi experiencia acumulada, que es este conjunto de marquitas que fueron armando patrones y que entonces me permiten de alguna forma orientarme en el mundo a partir de mis experiencias pasadas. ¿Se entiende, Omar? Sí, perfecto. Hace ya unas pares de semanas hablábamos de karma
Sí. ¿Te acordás? Sí. Hablamos 2 veces de karma, Sí. hablando de yoga de la acción y yoga en acción. Y en este capítulo que hablábamos de yoga de la acción y de las enseñanzas de Krishna, la Bhagavad Gita, habíamos dicho que el karma lo que nos enseñaba o nos implicaba es que cada acción que nosotros hacemos tiene como un efecto en ese entramado en el que nosotros somos como un nudito, una partecita. Y esos son los efectos o los frutos de lo que Krishna nos decía un poco, bueno, olvídate, porque es un poco como la ley del efecto mariposa, ¿no? Como yo corro esto y hace un efecto dominó, un efecto mariposa en la trama de todo lo vivo y que ya empieza a ser mucho más grande que mí misma. Lo que nos trae la noción de samskara es que así como nuestras acciones dejan como un efecto en el afuera y en la trama o en el entorno en el que yo estoy embebida, también dejan un efecto en mí, una marca en mí. Y eso es como por ahí importante en relación a la charla que tuvimos la semana pasada, en el que veíamos que los vritis o las experiencias podían ser nacidas de las raíces de los kleshas, o en el mejor de los casos, no tanto. Que ahí es donde la práctica de yoga nos da como una herramienta muy poderosa. A mí este término de samskara me hace acordar mucho a un concepto que estudié en la facultad en un contexto totalmente diferente, pero de una psicóloga social argentina que se llama Ana Quiroga, que fue discípula y colaboradora de Pillon Rivière, que es como el psicólogo social más emblemático, diría que del continente. Y Ana Quiroga nos trae este concepto de matrices de aprendizaje, que cuando lo leí en su momento, en ese contexto que nada que ver al yoga, dije, esto me hizo como el clic de qué quería decir esto de patrones de los samskaras, porque me quedaba como una idea siempre medio vaga y no terminaba de entender si era como un condicionamiento, viste, como si no me sonaba muy a... Me pongo también de vuelta más psicóloga, pero a los perros de Pavlov, ¿escuchaste alguna vez eso? No. ¿Tampoco? No. Bueno. Pero decime. Vamos con eso. Dale. Hay como una línea de psicología mucho más conductista, que es como, bueno, la psiquis es esta caja negra a la que no puedo acceder, al menos no objetivamente, entonces lo que analizo es la conducta. Y los perros de Pavlov es que Pavlov les servía la comida y les tocaba una campanita. Entonces el perro empezaba a asociar la campanita con la comida. Y después, salivaba. Entonces eso era, salivaba porque estaba ahí la comida, que es como un reflejo más biológico. Y él le sumaba la campanita. Y después de hacer eso muchas veces, solo tocaba la campanita y el perro ya salivaba, aunque no esté la comida en juego. Porque ya había asociado esos dos estímulos. Y a veces había algo, eso hay algunas cosas para los que nos ilustras muy bien y somos todos en algunos aspectos perritos de Pavlov. Interrumpo un ratito el capítulo de hoy para recordarte que si te interesa lo que estás escuchando y querés seguir en contacto con nosotros, podés seguirnos en nuestras redes, @yoga.somaya y sumarte a nuestras propuestas presenciales en Casa Bless. Pero también es un poco chato, porque es como si fuera una cuestión de inputs y outputs, ¿viste? Pongo algo, el psiquismo lo procesa, sale otra cosa. Y yo creo y siento que hay una complejidad un poco mayor y que esos estímulos condicionados, esos aprendizajes condicionados, no son vale para todos, como la comida y la campana para cualquier perro puede ser un perro de Pavlov en ese sentido. Esa es como mi crítica. Sí. Como que hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. O llega un punto en el que con solo mirar la conducta igual no llegamos al misterio del psiquismo. Claro, sí, más profundo. Y me pasaba, cuando leía sobre samskaras, un poco esto. Me sonaba un poco a los perros de Pavlov. Como si algo que va pasando y condiciona de alguna forma mi conducta. Que igual es una observación como súper válida para hacerse. Pero un poquito más adelante me encontré con este concepto de matrices de aprendizaje que me pareció súper interesante, porque
acabo de además chusmear mi apunte y ella dice algo muy increíble, es más, lo voy a tener acá, así que lo voy a decir tal cual, porque dice que nacemos y nos incluimos en la multiplicidad del mundo. Ya dice, en ese acontecer multiforme que es lo real. Y necesito orientarme. No puedo como, si no es un caos. Sí. Y en ese proceso voy entonces construyendo matrices de aprendizaje, matrices de percepción y de ordenamiento de lo real, del mundo. Y por lo tanto, también de mí misma, que estoy en ese mundo, y del otro, que además cuando esto sucede, ¿no? En un bebito muy chiquitito que está como introduciéndose en lo multiforme de lo real, siempre es un otro, su familia en principio, el adulto que lo acompañe, el que le está mediando un poco, ¿no? Mostrando la vida. Entonces voy aprendiendo sobre el mundo, el otro que me presenta ese mundo y a mí mismo en ese mundo, muy a poquito, y en eso voy edificando, estructurando y tejiendo estas matrices que se forman de experiencias, se forman de aprendizajes y al mismo tiempo esos mismos como aprendizajes nuevos van a estar condicionados o pasados por el filtro más que condicionados de estas matrices. Me hice medio un trabalenguas o vamos. No, es complejo, pero está muy interesante. Me gusta. Lo que ella nos trae en esta, como para decirlo un poco más en criollo, es que cuando aprendemos de niños, ya sea a tomar la teta, después a gatear, después a caminar, después en el colegio a escribir, cuando sos adulto y querés aprender a pararte de cabeza por algún motivo, en todas las experiencias puedo sacar para mí misma o para mí mismo un aprendizaje explícito. Aprendí esto. Pero por debajo, subyacente a esa experiencia de aprendizaje explícita, hay un aprendizaje implícito, sutil, que me va, en el que voy de alguna forma aprendiendo a aprender. Claro, fantástico. Aprendiendo entonces también a percibir el mundo, Sí. ¿no? De primera, sí, el mundo es un lugar amable, amoroso, permisivo, o es un mundo temible, del que tengo que esconderme y el que mejor tengo que toparme con su furia, ¿no? Como ya es una experiencia decisiva que marca muy de fondo cómo me relaciono con el entorno. Y cuando voy como volviendo a la noción de los samskaras, y los samskaras marcando, como formando patrones, y no solo patrones de acción, sino también patrones de percepción, a mí me hace el rulo de vuelta este concepto de matrices de aprendizaje, como si fuera construyendo también una matriz de percepción frente a la que a partir de mis experiencias anteriores percibo el mundo o percibo mi experiencia hoy. Y ahí es medio como se hace un feedback, ¿no? Porque la nueva experiencia vuelve a dejar una marquita en esa matriz. Como que siempre se está reescribiendo de alguna manera. Claro, para mí. Para agrandar esa matriz. ¿No? Se va reescribiendo en el mejor sentido, como. Reformulando. Se puede ir reformulando o va confirmando mi sesgo. Ok. Como el algoritmo que solo te muestra gente que acuerda con vos y vos te pensás que todo el mundo piensa como vos, porque vos te puedes pasar horas scrolleando y todos políticamente estamos de acuerdo, parece en tu cuadradito, ¿viste? Como y te va confirmando lo que vos pensás, lo que vos sentís, lo que vos crees. Entonces yo creo que tiene esta cualidad de infinitas posibilidades, esta matriz, está siempre reescribiendo, no es fija, no es de una vez y para siempre, pero le es más cómodo. Claro, siempre está el riesgo de caer en como esta cuestión más automatizada y como que se autoconfirma. Lo que dice esta autora que es lindo es, bueno, en realidad es que esto sucede a un nivel muy inconsciente y lo voy internalizando y naturalizando, lo doy por sentado, no me pregunto, no voy por la vida preguntándome si la manera en la que yo percibo podría ser de otra manera, ¿no? Voy
Y me quedo en general, en el mejor de los casos, más en el nivel explícito. A veces ni siquiera eso. Pero digo, bueno, si analizo una situación y digo, ¿qué aprendí de esta situación? En general estoy en un plano más de lo explícito. Es un trabajito mucho más fino meterse a qué hay de implícito en esa situación. Si está reforzando mis patrones habituales, que me son cómodos, o si los desafía. Y ahí ella dice, por eso la crisis, que nosotros hablamos también de esto hace unas semanas, es un momento vital, porque quiebra como esa ilusión de familiaridad. Bien. Esos esquemas con los que yo me muevo por el mundo, cuando entran en crisis, no es que por eso es tan profunda la crisis en ese sentido, ¿no? La crisis, ella no habla de la de Arjuna, yo hablo de la de Arjuna, pero esas crisis de todos los cimientos sobre los que construí mi identidad se me caen. Porque no es ni siquiera la identidad, es como aprendí a percibirme a mí mismo en el mundo. Claro. Pero la buena noticia es que esto es plástico. Claro, se puede reescribir. Se puede reescribir, Uh-huh. sí. Los samskaras tienen como si tuvieran fuerza de gravedad y atrayeran más samskaras de la misma línea en su misma dirección. Y van formando, algunos hablan como si estas marquitas fueran formando surcos que le llaman vasanas. Entonces voy marquita, 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 y cuando tengo muchas marquitas en la misma dirección voy armándome como un surquito. Y eso hace que entonces mi percepción, mi experiencia, mi energía, mi acción vaya teniendo como vías rápidas o flujos más inmediatos, que son re necesarios, porque lo mismo, no puedo estar siempre viviendo constantemente en esta crisis existencial. Incluso en el medio de la crisis existencial tengo que poder, no sé, salir y caminar en la calle, ¿no? Y no estoy pensando cómo levanto un pie y cómo lo apoyo, ¿no? No puedes estar todo el tiempo reescribiendo porque... Exacto, no puedes estar todo el tiempo reescribiendo. Algo tiene que estar escrito. Sí. Porque se pierde mucha energía también, ¿no? Exacto. Sí, se pierde mucha energía y es... Lo multiforme de lo real me abruma, como no puedo todo. Necesito cierto orden para moverme por el mundo. Entonces habíamos dicho, tienen como esta fuerza de gravedad los vasanas que van armando estas vías rápidas o estos ríos. A veces alguna metáfora que alguna vez me han compartido enseñándome esto es como un sistema de riego de los antiguos, en el que el agricultor iba cavando esas zanjitas para poder después destrabar el flujo de agua y que corra y riegue los campos que necesitó irrigar. Y ahí me parece que se vuelve re valiosa la práctica de yoga, porque en esa observación profunda de nosotros mismos y de nuestros propios patrones, nos podemos hacer la pregunta de, bueno, ¿qué campos quiero irrigar? ¿Y a qué surcos les quiero dar más fuerza, más energía vital? Creo que la práctica en esta observación constante nos enfrenta todo el tiempo con esos patrones propios muy internalizados. A veces en situaciones de gran crisis, como la de Arjuna, pero también en algo más cotidiano. Por ahí tratando de ir como juntando ideas que fuimos charlando en estas semanas, como cuando podíamos identificar si estaba en un flujo más de rajas y más de acción y de hiperactividad y de desenfreno, o estaba en un momento más así tamásico. Pero cuando empiezo a hacer esa observación, una vez por semana, y después 2 veces por semana, y después 3 veces por semana, y después todos los días, voy teniendo como un registro más cotidiano de mí misma, y como que se me va haciendo, ¿viste? Como que se me revela. No podés esconderlo demasiado, esos patrones más de base, que son constituyentes de quienes somos y que en la práctica de asana aparecen un montón. Entonces, me parece que ahí hay algo re lindo que nos ofrece la práctica de, primero que nada, como una posibilidad de contemplar y de observar esos patrones que me constituyen. Bien.
desde quizás del pensamiento, decís, en ese momento de práctica, de qué es lo que a uno se le viene. Y ahí desde, o sea, desde el pensamiento Sí. y desde lo corporal. Ujú. Entran las dos cosas en juego, ¿no? Ujú. Como en la práctica, digo, de asana, Sí. lo corporal, el patrón corporal se hace súper evidente en posturas o familias de posturas que amo, que deleite, y otras que digo, no quiero escapar de acá, no quiero ni que lleguen, y todavía faltan 10 posturas para llegar, yo ya estoy pensando que llegan las escapadas y no quiero. Ujú. Como todo eso está de alguna manera en mi diálogo mental conmigo misma en puro briti, pero al mismo tiempo está encarnado en una experiencia súper física. Claro. No son carriles. Sí, no son separados, total. No son carriles separados. Y ahí también, volviendo a esta noción de matrices de aprendizaje, que me venía un poco este link cuando repasaba este concepto hoy a la mañana, era claro, y además la práctica la aprendo. Entonces pongo en juego esa matriz de vuelta desde un lugar adulto en el que son pocas las situaciones. Digo, cuando estoy en edad de escolarización, estoy aprendiendo todo el tiempo, entonces todo el tiempo se está reforzando ese aprendizaje implícito. Ujú. Pero creo que lo que pasa es eso, entonces el contrapunto, ¿no? Estoy aprendiendo un montón de cosas en el campo de lo explícito, un montón de conocimientos, matemáticas, lengua, biología, un montón de cosas. Hay algo que en todo ese conocimiento que parece muy variado refuerza cierta idea de cómo se aprende, por ejemplo, en la escuela, sentado, sin hacer ruido, sin moverse mucho, con determinada relación frente a la autoridad o al maestro, como se quiera, ¿no? Como que hay algo en ese aprendizaje implícito que en todos esos aprendizajes explícitos se va reforzando. Creo que cuando llegamos a practicar asana, al menos en mi momento en el que llegué a practicar asana, estoy menos aprendiendo esas cosas, ¿no? Ya estoy en mi vida adulta, de alguna manera parece que ya aprendí, entre comillas, lo que necesitaba aprender. Uh-huh. Y creo que lo que se está poniendo en juego cuando una persona viene a querer aprender pararse de cabeza es que esas matrices más implícitas se ponen a la vista. Claro. Porque es anecdótico si te parás o no te parás de cabeza. Pero en el proceso de aprender a pararte de cabeza, de repente aparece euforia, aparece muchísima frustración, Uh-huh. aparece la sensación de que soy un fracaso total porque esto no me salió, que es como súper random. Que quizá no te pasó nunca en tu vida querer pararte escolar. de cabeza, claro, digo, como que se pone muy en evidencia algo muy visceral Sí. de esa matriz implícita, Uh-huh. en el volver a exponerme a mí misma a aprender algo. Uh-huh. ¿Y desde dónde? Y sobre todo me parece que en el Ashtanga, en el que tenemos este vínculo tan uno a uno al momento de aprender un asana, es un momento muy íntimo también y de mucha exposición y vulnerabilidad frente a la persona que te acompaña en este proceso. Uh-huh. Y me reconozco a mí misma a veces poniéndome muy aniñada frente a la persona que me enseña asana cuando algo no me sale, por ejemplo, o algo me frustra. Como si hubiera ahí algo, pensaba hoy, ¿no? De esas matrices más implícitas, esos samskaras, esos patrones muy internos de mi identidad, que cuando me expongo a mí misma a aprender estas cosas nuevas, es como si se diera vuelta, Uh-huh. ¿viste? Y eso, ahora acá no estamos trabajando tanto en el campo de lo explícito, o es anecdótico, seguimos aprendiendo asanas cada vez más difíciles para que estos patrones más de base se sigan despertando, para que los podamos seguir mirando con atención. La definición de matriz, ¿te la acordás? Porque me acuerdo de haberla leído y me había gustado mucho. No me la acuerdo exactamente, lo peor es que mi tesis, mi trabajo final de grado fue sobre matrices. Claro, porque viene de madre. Viene de madre, viene de útero. Sí. Y también, mi hermano es diseñador industrial, por ejemplo, y la matriz es también como el molde en el que vas haciendo muchas impresiones de lo mismo. Sí. Pero también el término viene de madre y viene de útero, pero no me acuerdo como las etimologías exactas. Bien. De eso. Pero era muy linda esa definición como para... Bueno, la idea de Matrix también, ¿no? Uh-huh. De como una Matrix en una red, una trama. Uh-huh. Fantástico. Bueno, y ¿podemos spoilear algo del próximo capítulo? ¿O dar un pie a ver esto si tiene... me gusta. Entonces, hablando de esto, Uh-huh. hace un tiempito,
fue como nació el taller de yoga y neurociencias. Cuando, contando un poquito esto, Ceci, que es nuestra neurocientífica de confianza en Somaya, dijo, eso es neuroplasticidad. Cuando decíamos, claro, el yoga nos permite cambiar nuestros patrones habituales de respuesta. Entonces, nos pareció que la semana que viene estaba buenísimo invitar a Ceci. Ceci, para quienes no la conocen, pues estamos hablando acá como si todos la conocieran, es parte de la comunidad de Somaya, es neurocientífica, docente universitaria, investigadora de CONICET, tiene doctorado y postdoctorado en cosas de neurociencias que me cuesta nombrar y no quiero decirlas mal, y además es una practicante de yoga realmente muy comprometida con un proceso, con su práctica de una transformación muy profunda y de mucha apertura y de una escucha muy profunda, así que para mí es re conmovedor. Y de todo el campo de las neurociencias, además, ella estudia específicamente los patrones motores, cómo aprendemos a aprender a movernos de alguna manera. Y voy a generalizar porque seguramente no sea así, pero digo, debe ser una de las pocas personas que además de estudiarlo lo practican y ven los resultados. Yo creo que sí. Sí. Que eso está bueno. Sí. Así que va a venir uno muy interesante. Bien, bueno, entonces nos vemos en el próximo capítulo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y nos encantaría saber qué pensás y si algo de lo que charlamos resuena con tu propia práctica. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, @yoga.somaya, y sumarte a nuestras clases, talleres y propuestas presenciales acá en Casa Bles, este espacio bellísimo Vicente López, donde suceden todas las actividades de Somaya.